Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hermano. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Todas las alabanzas y gracias son para Allah, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos, hermanas, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. En esta clase de recuperación vamos a hablar de uno de los buenos modales en el Islam, uno de los buenos comportamientos que todos nosotros tenemos que recordar y tenemos que tener y practicar en nuestra vida, lo que es ocultar los defectos, los vicios, los pecados y las culpas de los demás, guardarlas y no revelarlas y no compartirlas con los demás. También guardar los secretos y no compartirlos con los demás. Este es uno de los buenos comportamientos que debe tener el musulmán y que el Islam sí nos lo enseña. Encontramos al respecto que Allah subhanahu wa ta'ala es un Dios que tiene pudor y que es un Dios también que oculta los pecados de sus siervos. Es un Dios que tiene pudor y que también oculta los pecados y los errores y los defectos de sus siervos. Y también ama el pudor y ama el ocultar y cubrir y proteger las culpas, los defectos y los vicios de los demás. Y todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala es y todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ama, también el musulmán debe tenerlo y debe tratar de que sea parte de sus comportamientos. Como Allah subhanahu wa ta'ala es el fuerte, el musulmán también tiene que ser fuerte. Como Allah subhanahu wa ta'ala es sabio, el musulmán también tiene que ser sabio, etc., ¿no? Como Allah subhanahu wa ta'ala es perdonador, el musulmán también tiene que ser perdonador, o sea, que perdona a los demás, etc. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también nos hace recordar de la importancia de este buen comportamiento, lo que es ocultar los defectos y los vicios de los demás. Y da una definición sobre el musulmán, o sea, ¿quién es el musulmán o qué es el musulmán? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: el musulmán es de aquel cuya lengua y manos los musulmanes están a salvo. El musulmán es de aquel cuya lengua y manos los musulmanes están a salvo. Y en otro hadith dice: el musulmán es de aquel cuya lengua y manos la gente está a salvo. Que el musulmán, que la gente no es dañada por las palabras del musulmán, ¿no? Que ni por sus acciones, ni por sus palabras, ni por sus acciones. Las palabras que se dicen con la lengua, ¿no? O cualquier daño que se puede causar con la lengua, o con las acciones. Entonces, el musulmán que no daña a la gente, o que no daña a los musulmanes con su lengua y con sus acciones, este es el musulmán verdadero. Este es el musulmán verdadero, ¿no? Entonces, miren que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos da esa definición. El musulmán no es solamente aquel que
muchos de nosotros sabemos que aquel que cree en Dios, en sus ángeles, en los libros, los mensajeros, en el día de juicio, en el decreto agradable y desagradable, no es solamente aquel que reza los 5 rezos al día, no es solamente aquel que ayuna el mes de Ramadán, no es solamente aquel que paga el zakat si tiene las condiciones, no es solamente aquel que hace la peregrinación si tiene las posibilidades, sino el Islam no se limita aquí, como siempre en todas las charlas tratamos de afirmar eso, que el Islam no se limita en esos rituales o en esas creencias que son básicas, en esos rituales que son también básicos, sino también va más allá de esto, va más allá, es un modo de vida, es un buen comportamiento, es una serie de buenos modales, es un sistema social, familiar, político, económico, financiero, etcétera, ¿no? El Islam el Islam comprende todos los asuntos de la vida humana, de la vida humana. En otro hadith también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: toda mi comunidad sus pecados les serán perdonados, excepto aquellos que cometen pecados y lo hacen en público, ¿no? O los revelan. Dice que toda mi comunidad, que los que cometen pecados, que se les espera el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah sí puede perdonarlos, puede borrar sus pecados, puede borrar sus faltas, excepto aquellos que sí cometen pecados, pero no paran aquí, sino revelan sus pecados a los demás, sino comparten lo que han cometido con los demás, sino lo hacen en público. No es solamente cometen pecados, ¿no?, en privado, sino también, si no lo hacen en público, o lo comparten, o los revelan, ¿no? Entonces es como una burla de la ley de Allah subhanahu wa ta'ala, es como un reto a Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Entonces estos no son, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toda mi comunidad se le espera el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, excepto aquellos que cometen pecados en público o que los revelan lo que hacen, ¿no? Entonces, el musulmán por sí se cae y comete un pecado, que no lo comparta, que no lo revele, ¿no? Que no diga a un amigo: sabes que ayer hice esto, el otro. No, solo a veces si es necesario para comentar a una persona que sabe, que buscas un consejo, que buscas, ¿no? Eso es otra cosa, ¿ya? Y también en otro hadith, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: cuando la otra parte de este hadith que acabo de mencionar, lo que hace, que el hombre cometa un pecado por la noche y el día siguiente, y Allah subhanahu wa ta'ala lo ha ocultado, ha ocultado su pecado, ¿no? Allah sí puede revelar su pecado, ¿no?, de varias maneras, pero Allah subhanahu wa ta'ala lo ha guardado su pecado, ha ocultado su error, pero el pecador mismo, el día siguiente, dice: oh fulano, ayer hice tal cosa y tal cosa,
y durante toda la noche él permaneció toda la noche bajo el, el bajo o sea, el cuidado de Allah subhanahu wa ta'ala, la protección de Allah subhanahu wa ta'ala sobre sus pecados y sobre sus errores. Entonces miren cómo Dios oculta sus pecados, pero Él el día siguiente los revela. Y no es solamente eso, Allah subhanahu wa ta'ala el día del juicio, cuando habla con el creyente, cuando lo esté juzgando, Dios le dice al creyente: ¿te acuerdas de tal pecado y tal pecado? Le dice que sí me acuerdo, ¿no? O sea, sí, confirma de haber hecho, ¿no?, tales pecados. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala le dice: te los he ocultado en la vida mundana y ahora te los perdono. O sea, que en la vida mundana, cuando cometiste esos pecados, que solo yo y tú sabemos, ¿no?, te los he ocultado en la vida mundana y ahora te los perdono. Para que vean cómo Allah subhanahu wa ta'ala en la vida, ¿no?, Allah oculta Allah oculta nuestros pecados. Y miren el perdón y la generosidad de Allah subhanahu wa ta'ala con el creyente. Oculta sus pecados en la vida y en la otra vida se los perdona. Aquel que está siempre preocupado por lo que hace la gente para revelarlo a otra gente, Allah subhanahu wa ta'ala hará también que sus pecados sean revelados, que sus vicios sean vistos por la gente, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala hará, digamos, en público, ¿no?, o hará público sus pecados. Aquel que sigue los errores, ¿no?, y quiere saber y quiere descubrir los errores que comete la gente, los pecados que comete la gente o los vicios de la gente, ¿no?, y los sigue, Allah subhanahu wa ta'ala también revelará sus vicios y sus defectos y sus pecados. Es peligroso. En el Islam es peligroso preocuparse por los errores de los demás y seguirlos y ver y querer saber qué hacen, cómo hacen, cuándo sale. Cuando el Islam nos enseña, si vemos a un musulmán, a una persona que comete un pecado, por ejemplo, que va a una discoteca, es un ejemplo, y sale, o sea, no compartir esa información con alguien, sino pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que lo guíe, que lo perdone, ¿no? Y de repente te acercas y le haces un consejo, le aconsejas, ¿no? O sea, de buena manera, con buenas palabras. Eso puede ser que él deje de cometer ese pecado, ¿no? O sea, con eso puedes ganar un montón de recompensas. Si ocultas sus pecados, si ocultas sus vicios, ¿no? Pero si los revelas, vas a cometer un pecado y no ganas nada, ¿no? Entonces el Islam nos enseña a ocultar los defectos y los vicios de nuestros hermanos, ¿no? Eso para la unión de la sociedad, eso para mantener una buena relación con el otro, con el prójimo, con el creyente, con nuestro hermano en el Islam, con la hermana también en el Islam. Todo eso es para mantener esa comunidad musulmana, para mantenerla sólida.
Otro hadiz, o sea, que nos enseña la importancia de, de ocultar los defectos del otro musulmán, es un hadiz en que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: quien libere a un creyente de una aflicción en esta vida, Allah lo liberará de una aflicción en el día del juicio. Quien alivie a un musulmán, por ejemplo, no sé, que no es necesariamente ayudar o aliviar a un afligido con dinero, sino puede ser con palabras. Las palabras valen mucho, ¿no? Tú lo puedes tranquilizar, tú lo puedes calmar con tus palabras bonitas. Si tú sabes cómo llegarle a su corazón, ¿no? Eso también puede ser que Allah subhanahu wa ta'ala te libera de una aflicción que tienes el día del juicio. Es un gran problema, o sea, no tienes solución, no tienes salvación excepto la de Dios. Excepto la de Dios. Entonces, quien libere a un creyente de una aflicción en esta vida, Allah lo liberará de una aflicción en el día del juicio. Quien le facilite ayuda en un momento de dificultad, ¿no?, a un musulmán, Allah le facilitará ayuda en esta vida y en la otra. Quien oculte los defectos de un musulmán, Allah ocultará sus defectos en esta vida y en la otra. Verdaderamente que Allah seguirá auxiliando a su siervo mientras éste ayude a su hermano en el Islam, ¿no? Eso sí, o sea, como estamos hablando como musulmanes, pero también como a otros no musulmanes, que pueden ser vecinos, liberar a un vecino, ¿no?, de una aflicción. El vecino también tiene unas enseñanzas en el Islam. A un amigo, a un familiar no musulmán, eso también es bueno, eso también es una buena acción, eso también es una buena acción. Es más, es da'wah también, eso es el Islam. O sea, tenemos hermanos que practicar el Islam tal como es, sin maquillaje, sin protocolo, sin nada, ¿no? El Islam tal como es. Entonces, como vimos, hermanos, que Allah subhanahu wa ta'ala tiene pudor y que Allah subhanahu wa ta'ala ama el pudor, Allah subhanahu wa ta'ala oculta los pecados y los defectos de sus siervos, y quiere también que sus siervos oculten los defectos y los pecados de los otros siervos. Como nos gustaría que, o sea, que nuestros secretos, que nuestros pecados no sean compartidos tampoco, nosotros debemos hacerlo con los demás. Es más, el Islam nos enseña que si yo entro a la casa de una persona, tengo que, si veo algo, de repente, o sea, eso de repente, inshallah, lo veremos en una clase aparte. Pero con eso termino. Que si vemos algún defecto ahí en la casa, algún vicio, normalmente no debemos mirar, ¿no?, y ver donde sea, no, sino el entrar a una casa tiene sus normas y tiene sus reglas, que inshallah veremos en el futuro. Pero si ves algo, no lo compartas con nadie, ¿no? Porque eso es privacidad. Eso es privacidad, ¿no? No lo compartas, tampoco tienes derecho de compartir. ¿Sabes que ayer vi en la casa de fulano tal cosa, y no. ¿Sabes que ayer vi a fulano saliendo de la discoteca o saliendo o borracho o no sé,
que tal chica en un... No, no, eso no. Sino pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que los perdone, que los guíe y que si se da la oportunidad, aconsejarlos, ¿no? Aconsejarlos. Como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, defienda a tu hermano, sea opresor o oprimido. Dijeron, oh mensajero de Allah, sabemos qué significa defender a nuestro hermano si es oprimido, pero ¿cómo si es opresor? ¿No? Dijo, es literalmente agarrarlo en la mano, ¿no? Y guiarlo, ¿no? Es guiarlo, aconsejarlo, es ayudarlo, decirle que no es así, hermano, o no es así, hermana, ¿no? Con buenas palabras, ¿no? Porque él no ve el camino, tú tienes que hacerle ver el camino. Hay unos casos, o sea, que no se puede tolerar, ¿no? Por ejemplo, si un musulmán, o sea, por ejemplo, hace daño a una comunidad, es un ejemplo, ¿no? O si, porque esa es una excepción. Si hay un musulmán que, sí, como decía, o un vecino que hace daño a una cuadra, o sea, eso no quiere decir que ocultamos su defecto o su vicio, no, sino eso es otro caso. En este caso sí podemos revelar su defecto, lo que él hace a la autoridad, digamos, competente, ¿no? Para tomar digamos, una acción al respecto, ¿no? Entonces hay casos que no se puede, o sea, que no se pueden ocultar, que no se pueden, ¿no? Pero generalmente sí, el Islam nos enseña no revelar y ocultar los vicios y los defectos de los demás. Así que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que oculte nuestros defectos y vicios, que perdone nuestros pecados y que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que seamos de aquellos musulmanes o sea, de que la gente, ¿no? Y de que nuestras lenguas y manos, la gente está a salvo, los musulmanes están a salvo. Amén, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.